les va? ¿Cómo andan? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Redacción Abierta. Qué lindo para quedarse viendo más de esos goles, de esos compactos, de esos festejos y también de todo lo que se vivió en la jornada de ayer, donde fue una movilización impresionante. La mayoría, no sé si de los 5.500.000 personas habrán podido ver el colectivo pasando con los campeones, ya bueno, charlaremos eso, pero la mayoría no lo pudo ver y sin embargo estaba festejando, contenta, más allá de algunos incidentes que pasaron, pero la verdad fue una jornada histórica la de ayer. Decía un colega, un 20 de diciembre, donde victoriamos helicópteros no es poco, digo, con lo que significa esa fecha para todos los argentinos. Empiezo saludando por acá a los colegas. Primero le voy a saludar a la psicóloga, ya nuestra psicóloga de cabecera, Daniela Santamaría. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Gracias por estar de nuevo. Andrés Oliva, Mariano Marquini, Fernando Grisoli. ¿Cómo le va, jovencito? ¿Todo bien? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo jovencito? Más o menos, te diría. Más joven que yo, el hombre. Muchas gracias, Fernando. Bien. Y yo que iba a empezar así tirándole un dardo diciendo, todavía lo sigo criticando a Messi, pero ya se lo pregunto. Ya se lo pregunto. Por acá voy a saludar a Valeria Brusco y a Norman Berra. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, después les pregunto si coinciden con esa acepción de que un 20 de diciembre se resignifica bastante para nosotros con este tema de, bueno, ver un helicóptero para arriba y victoriarlo, ¿no? Porque es una fecha muy, por lo menos hasta ayer, creo que era una fecha clave para los argentinos, ¿no? Que no nos va a hacer olvidar la historia, pero bueno, es un 20 de diciembre diferente la de ayer. Bueno, ¿cómo lo vieron? A ver, la dejo para después, Fernando, eso de preguntarte Cuando quiera, no tengo problema. Usted ¿sí? sabe que... ¿Todavía lo seguís criticando a Messi? No, primero que nunca lo critiqué, al contrario, cuando le exigíamos... Se ríen de atrás de Le cámara. exigíamos... Fernando, Le exigíamos que apareciera en la misma dimensión que su club, el Barcelona, cuando jugaba en el conjunto catalán. Hubo una Copa del Mundo. La gente se olvida, tiene mala memoria, porque, obvio, empapado del exitismo, se olvida rápido. Hubo una Copa del Mundo, 2010, que Messi no hizo ni siquiera un gol. No a partir de octavos de final. En todo el desarrollo de la competencia no hizo un gol. En la que apareció en los momentos clave fue determinante con su aporte para la consagración. A los mejores le exigimos lo máximo. Es más, en 4 mundiales, Messi ha disputado 5 competencias, había convertido 6 goles y ahora en convirtió 7. Lo que me parece que deberíamos preguntarnos por qué en los otros mundiales Messi hizo 6 goles y en con 35 años, ya generalmente la mayoría de los mejores jugadores del mundo con esta edad es como que acompaña Salvo el Lothar desarrollo de Matthäus. los Claro. equipos. Salvo Lothar Matthäus. Sí, y Zidane me parece también en el 2006. En este caso, lo que generó Messi con sus compañeros es una excepción y que demuestra de que sin ningún tipo de dudas es uno de los mejores de la historia. Se ha sentado a la mesa con Pelé y con Diego, pero además nos regaló a los argentinos una Copa del Mundo y me parece que le regaló al mundo del fútbol, y no solamente Messi, sino Argentina y Francia, la mejor final de la historia de los mundiales, y me parece que esa es una contribución que hay que también reconocer independientemente de cómo sufrimos nosotros esta final, que parecía realmente escrita por Stephen King, ¿no? Por todo ¿Coincidís, Fernando? Sí, claro, la mejor Pero final. ¿se sienta a la mesa con los grandes? Sí, ¿Para vos? Para mí estaba sentado antes. ¿Estaba sentado antes? Sí, estaba sentado antes, en la mesa de los grandes, junto a Maradona y Pelé. Fuera de discusión eso. Desde la abrumadora estadística que había cosechado en goles convertidos, asistencias, campeonatos. Lo agradable ahora es que los fanáticos de Messi descubrieron la importancia que tiene una Copa del Mundo. Porque hasta antes de esta obtención... Sos chicanero, ¿no? Sos Discutían chicanero. y te decían, no, como no lo había logrado, no, la Copa del Mundo no importa, loco, no. Él ya estaba entre los grandes, sinceramente. Y hubiera perdido, y está entre los grandes, está junto con Pelé y Maradona. Si es desde lo estadístico, no hay nadie como Pelé. 3 Copas del Mundo. Bueno, no logro en esta mesa, en este poquito tiempo, reeditar lo que las lindas tardes de Córdoba Deportiva por AM580 de las 6 de la tarde, si pueden escucharlo, porque a veces los diálogos entre Marquini y Grisolía son imperdibles. Daniela... No, también un poco la maduración, ¿no? Eso te iba a preguntar, Como digamos, jugador, ¿qué claro. importancia tiene eso? Sí, Digamos, claro. ¿y qué importancia tiene para el resto del grupo? Claro, También. bueno, para el resto Porque del digo, teníamos un Messi grande y por otro Sí. lado un entrenador que también no tenía mucha diferencia de edad con ellos. No, pero mientras sepa llevar con las características que hace falta como líder, no hay problema con la edad, digamos, en esto.
Sí me parece que tiene que ver respecto a esto que decís vos de Messi, bueno, si es el desarrollo que tenía en su club diferente al que tuvo en la Argentina, también es la importancia del trabajo mental. Vos decís, ¿cómo puede ser que haga esto? Y Yo creo que se liberó después de haber obtenido la Copa América. Sí, bueno, pero tiene que ver también un laburo que por ahí la selección no lo tenía, digamos, que eran procesos ¿no? internos que tienen más los clubes, ¿no? El foco hay que ponerlo en otro Lionel también, en Lionel Scaloni, la escaloneta, porque me parece que allí está el gran acierto de Chiqui Tapia, que se la jugó por un DT inexperto, pero que le salió medio de carambola. Sí, también. pero evidentemente había cosas que nosotros desconocíamos o que el periodismo deportivo mainstream desconocía también porque le salieron a pegar durísimo. Y es que Scaloni venía de un proceso de formación con Peckerman, con Sabella, en los cursos de DT que realizó en España, una formación que le permitió explotar al máximo las potencialidades. Repasaba quiénes patearon los penales el domingo y allí vos ves cómo Lionel Scaloni sabe muy bien sacar lo mejor de cada uno también, porque pateó primero Messi para garantizar el primer penal, pero luego pateó de la Matanza Leandro Paredes, formado en Boca, garantizando el segundo penal. Tercero, el cordobés Pablo Dybala, que había entrado justamente para eso. Y en estaba frío todavía. Que estaba frío, que había sacado una pelota al final, donde tuvo un rol protagónico también Enzo Fernández, para puntearle la pelota a Mbappé y para que viniera Dybala y la sacara afuera en la última jugada. Y por último, nada más que y nada menos que Gonzalo Montiel, de la Matanza también, de González Catán, que pateaba penales por apuestas deportivas en su barrio, que se formó en River, donde el muñeco Gallardo también tuvo un rol decisivo porque él descubrió que era muy eficaz pateando penal y que tiene 10 de 10. No falló nunca un penal Gonzalo Montiel. Entonces, Scaloni sabía muy bien sacar al máximo el jugo de cada una de sus piezas. Y además hubiese sido una injusticia que la Argentina no gane la definición, y no lo decimos porque somos argentinos, sino porque, por lo menos de lo que yo he visto y tengo conciencia del 82 a esta parte, yo no observé en ninguna selección argentina una demostración futbolística como la del equipo nacional en el primer tiempo frente a Francia, y sobre todo en una final, y sobre todo frente al campeón mundial vigente. Me parece que fue... La charla de vestuario que tienen los franceses en la mitad de tiempo también habla, sí, ¿no? Dicen, ellos están jugando una final. Es paradigmática porque la verdad era una superioridad como yo, aparte, no vi en la historia de los mundiales. Mi viejo siempre me hablaba de Brasil del 70 como el mejor equipo que vio en su vida, que le ganó aquella final 4-1 a Italia. Pero del fútbol moderno, es decir, del 98 a esta parte, que los mundiales se juegan con 32 equipos, etcétera, etcétera, yo no había visto una superioridad tan abrumadora. Así todo no alcanzó, porque el partido terminó 3-3. La gente se olvida. 90 reglamentarios, 2-2. La tranquilidad que teníamos hasta los 70 minutos, 3-3. Fernando, y se repite la situación que nos tocó vivir con Países Bajos, lo que significa que no capitalizamos esa experiencia y volvimos a trastabillar con la misma piedra. Y que si no fuera por el Dibu Martínez, con Australia pasaba lo mismo. Con Australia hubiera pasado lo mismo. Hay que decirlo todo. Lo que significa que en el frente estaba Francia y Mbappé también. Los hinchas tienen todo el derecho del mundo de festejar. Nosotros, no la que analizamos, también tenemos todo el derecho del mundo de apoyarnos en el antecedente inmediato que fue Países Bajos y no haber aprendido la elección y tropezar con la misma piedra en la final contra Francia. Porque bueno, pero ¿qué dos equipos tenés al frente, Fernando? La Argentina no tuvimos oficio a partir de lo que dice él, de un técnico inexperto de jugar. 19 debutantes tenía Argentina. 19 debutantes de 26. Entonces estaba claro que no tenían oficio para manejar los partidos. A mí me da la sensación que eso forma parte de la máxima de Dante Panzeri, que no ha podido ser superada todavía, de que el fútbol sigue siendo dinámica del impensado. Y es la primera vez en la historia de cualquier competencia, no solamente de un mundial, sino de la competencia que vos quieras, las más importantes, Champions League, Copa Libertadores, Copa América, Eurocopa, que un seleccionado se consagra campeón ganándole la semifinal al subcampeón y la final al campeón. Es la primera vez en la historia que se da esta situación, pero yo le agrego un matiz a lo que dice Fernando. Argentina, a diferencia de otros antecedentes, como por ejemplo en el Mundial del 90, que nosotros también ganamos por penales a la ex Yugoslavia y a Italia, y habían sido partidos muy parejos. Argentina con Países Bajos o con Holanda, y con Francia fue muy superior y merecía ganar en los 90 o en los 120. Ni que hablar con Croacia, pero digamos, déjame un toquecito porque quiero saludarlos también a
Valeria Brusco y a Norman Berra, pero antes, además de todo este análisis futbolero, todo creo quedó tapado y todos quedamos, la verdad no sé si sorprendidos, pero bueno, con los ojos abiertos por lo que pasó ayer. Un repasito nomás de lo que fue la caravana de la selección y esas millones y millones de personas que se movieron por la ciudad de Buenos Aires de un lado para otro sin poder ver a los jugadores, pero disfrutando de ese día histórico. Lo vemos. Es el avión de Aerolíneas Argentinas que trae a todo el plantel del seleccionado nacional campeón del mundo en Qatar. Como una eternidad. Es verdad que soy una rata de ciudad. No tengo religión, tengo ansiedad. Qué lindo ser argentino un día como hoy. Le soñamos toda nuestra vida con esto. ¡Aguante, aguante, aguante la Argentina, carajo! Nada dura para siempre. Lo que querés de mí, ya lo aprendí. Desde lejos, no me ves. Desde lejos, no me ves. Ni tan lejos. Con esas imágenes que quedarán por siempre grabadas, esa última imagen de arriba de la autopista 25 de Mayo, la verdad que es impresionante, ¿no? ¿Cómo lo vieron Valeria Brusco, Norman Berra? ¿Valeria? Ese fenómeno social más allá de... Si querés opinar de fútbol también estás autorizada, no hay problema, digamos, hoy podemos hablar... Sabe hacer opinar de fútbol. Vamos a jugar un poquito. Claro. Pero... me parece que fue algo tan enorme que no sé si todavía tenemos cómo interpretarlo, ¿no? Ha sido tan abrumador y hermoso que hay un montón de dimensiones para pensarlo. El miedo a que ocurrieran desmanes y muertes y por el descontrol de tanta gente en la calle, después la sorpresa porque eso no ocurrió, la alegría tan simple que mostraban recién esas imágenes. Me parece que hace tanto que no tenemos una situación así que estamos como sin herramientas para interpretarlo. Inclusive hay quienes quisieran interpretarlo de modos partidarios, digamos, negativamente, y no alcanza una interpretación, ¿no? Que hubo algunos semáforos rotos, que hubo desorden, que hubo suciedad, claro, como en los carnavales, ¿no? Fenómenos así excepcionales. Totalmente. ¿Vos, Norman? ¿Cómo lo viste? Coincido con Valeria y le agregaría además de la movilización de ayer, la movilización espontánea del mismo domingo, ¿no? Que fue muy fuerte, no calibrada numéricamente, no de la magnitud de ayer, pero fue, si se quiere, más federal porque era un día de fin de semana y que también ratifica la pasión popular que genera el fútbol como deporte, la selección como representativo de la Argentina, si se quiere, y Lionel Messi, que además es una especie de fenómeno global como Maradona, que tiene su propia hinchada, ¿no? Pues Messi tiene los hinchas de Messi, que son hinchas que no son ni siquiera argentinos, tiene hinchas globales como los tenía Diego. Bueno, todos hemos visto las imágenes de la India y de Bangladesh, que es interesante porque también ahí se genera una carga simbólica específica que va mucho más allá del fútbol, ¿no? Donde entra las consideraciones políticas y geopolíticas, porque el lazo con Bangladesh o la simpatía de Bangladesh por fútbol argentino tiene toda una historia relacionada con el colonialismo, el sometimiento al Imperio Británico. Pero bueno, sin irnos a eso, me parece que evidentemente, pese a algunos incidentes que los hubo, en algún punto, yo no soy especialista en seguridad, pero cuando pienso en la magnitud de 5,5 millones, 6 millones, sería raro que no pasara nada. De hecho, ha habido, hace no muchos meses hubo un episodio trágico en Corea, cuando se movió un montón de gente, que hubo muchísimos muertos, y ha habido
desmanes y víctimas en otros festejos populares en otros países del mundo también. Digo, y 5, le agrego por ahí a lo que decían ustedes, 5 millones de personas, 4 millones, bueno, pónganle el número que quieran, pero digo, también bastante autogestionadas, porque digo, no había capacidad operativa para tener un operativo de seguridad a la altura de ello, había que ir gestionándolo de alguna manera, pero no se podía. Este resultado positivo, y quizás la no capitalización, más allá de que el día posterior se quiera tirar para un lado, para el otro, los ineficientes que fueron esto, bueno, viste que por ahí está la pelota, bueno, si el gobierno de la ciudad no previó, si el gobierno de la provincia de Buenos Aires no lo previó, si el gobierno nacional hizo o no hizo, digo, no, más allá de las interpretaciones mezquinas a veces que hay, no lo pudo capitalizar uno u otro, ¿no? No sé cómo lo leyeron. Con en caliente, como lo leíste, porque estamos hablando de eso, ¿no? Sí, me parece que al principio había una idea de la oposición, de Juntos por el Cambio concretamente, de instalar una especie de clima de malestar con esto, porque básicamente entrando en una vía muy, cuanto peor mejor, Juntos por el Cambio, claro, ¿no? La idea de que venían agitando hace meses que capaz que había que adelantar el llamado de elecciones, incluso eso, y de alguna medida, paradójicamente, el Macri-Mufa funcionó como un antídoto de eso, ¿no? Porque la presencia de Macri en el primer partido que Argentina pierde, como que le quitó un argumento a la oposición y de golpe, a mí me sorprendió hasta cierto punto, porque creo que ninguna bala le entró tan fuerte a Macri como la de Macri-Mufa, ni la deuda con el FMI, ni las causas judiciales que tiene, el ejército digital que movilizó Juntos por el Cambio para tratar de neutralizar eso, y ahora el sorteo de la bufanda o de la mufanda, como se le dice en sectores críticos, evidentemente muestra que eso le dolió, le pegó, y no es raro porque después de todo su perfil público fue construido a partir de Boca, ¿no? De fútbol, y él sabe el poder simbólico que tiene el deporte entre las masas populares, ¿no? ¿Vale? Yo me quedé pensando en la cantidad de fenómenos que podemos aprovechar para pensar después de este mundial hermoso. La discusión con el poder, la discusión con la injusticia o el maltrato, ¿no? El partido anterior con el director técnico de Países Bajos, el maltrato, el mote de vulgares a quienes se habían enojado respondiendo al maltrato que había en la cancha, los gestos los gestos imitando a Riquelme, todos fenómenos que van más allá del fútbol, como me parece, ¿no? Tampoco soy especialista en fútbol, pero como leyendo fenómenos, y fenómenos como el de la alegría de ese equipo que jugaba con chicos muy inexpertos también. Me parece que eso desbordó cualquier cálculo, nos hizo pensar en la constitución de los equipos y de las naciones, ¿no? Argentina, un país multicultural, sí, con problemas de racismo, sí, con problemas de discriminación, pero un país que tiene un equipo muy federal, de realidades muy variadas y de muchas dificultades, y un equipo en Francia que tiene chicos que son de países que han sido víctimas del colonialismo, ¿no? Entonces hay tantos elementos para pensar, y el elemento de la política, pensando cómo hacer para abordar el fenómeno, bueno, es esperable que ocurra, ¿no? Lo que pasa es que quizás apostar al fracaso, apostar una vez más a la tristeza, una vez más a este país, como dijo nuestro coterráneo, ¿no? Que nuestro país es una porquería, para no repetir sus palabras, ya no tiene, ojalá que se enteren que no tiene repercusión, o por lo menos amplia repercusión. Al contrario, un fenómeno como este, un festejo feliz de un logro común, es lo que nos gusta, es lo que nos mueve, ¿no? Mirá cómo pueden haber intentado llevar cada uno agua para su molino. Fíjate, vamos a asomarnos un toquecito nomás, uno de los tuits que apareció ayer, de un legislador del PRO, a quien responde a Patricia Bullrich. Mirá, por ejemplo, la interna que había en ese sector. Si te toman el obelisco, nunca vas a poder gobernar un país. La Argentina necesita orden para poder vivir en paz. Mensaje dirigido del sector de Patricia Bullrich hacia el sector de Larreta, pero también con esta fuerte impronta que es lo que viene, por lo menos alentando la coalición opositora, ¿no? Vender
vender la seguridad. Ya no puede vender, digamos, éxito económico porque, bueno, ya sabemos lo que fue. Entonces, bueno, vender la mano dura y la seguridad hasta en la misma coalición opositora, ¿no? Cómo se ve la interna. Sí, está muy fuerte la interna ahí dentro de la coalición y básicamente entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, porque con Macri todavía no se sabe qué va a hacer, si va a jugar o no, si va a ser solamente armador o elector o se va a candidatear también, ¿no? Hoy decía el colega Mario Weinfeld que venía el expresidente Macri de estar más o menos 30 días en Qatar, criticó el feriado, pero se va a tomar unos 40 días de vacaciones, ¿no? De todas formas, Oliva, ¿qué te parece el feriado de ayer? Un desacierto total del presidente, porque me parece que debería haber decretado feriado en el AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires, pero una vez más coincidimos en eso. Coincidimos, digo. Caemos en el porteño centrismo, ¿no? Porque me parece que la celebración federal fue el domingo, fue en todo el país, en todas las plazas y en los puntos más importantes de lo ancho, a lo largo y a lo ancho de nuestro país, de norte a sur, de este a oeste. Y el martes era en Buenos Aires, con los jugadores, está todo bien, pero nuevamente piensan, yo veía los medios de allá y decían Argentina está celebrando. Argentina no estaba celebrando, estaban celebrando en Buenos Aires para la gente de Buenos Aires. Y está perfecto, pero no es Argentina, es una parte de Argentina. Yo coincido que el pupo, digamos, del gobierno nacional muchas veces está en el AMBA, en un lugar llamado Área Metropolitana de Buenos Aires. No sé, Marino. A mí, yo... A ver, más allá que uno no esté en contra de que la gente salga a festejar de la alegría y de todo, pero yo digo, más allá del feriado y de la determinación, porque yo entiendo que en realidad se festejó en todo el país. El domingo. El domingo. El martes. Y el lunes también, y el martes, digamos, los festejos fueron una expresión como no se ha visto en la historia de nuestro país en cualquier orden. Es muy difícil encontrar una manifestación popular como la de ayer y en Córdoba como la del domingo, y me parece que en toda la geografía nacional. Pero yo quiero ingresar, a los que nos gusta la historia, entendemos que no hay nada nuevo bajo el sol y hay una situación que, entiendo yo, trasciende al propio arquitecto de nuestra educación, a Domingo Faustino Sarmiento, que es el tema de la civilización y la barbarie, y que forma parte del dispositivo real o del poder real de la ideología de la derrota, del desánimo. Los argentinos somos bárbaros, no sabemos festejar. Y cuando uno observa en Europa, por ejemplo, circunstancias similares, cuando salieron campeones España, Alemania, o la propia en el año 2018 Francia, en realidad hubo mucho más desmanes, muertos, etcétera, etcétera. Es decir, lo que ha pasado en nuestro país, yo creo, más allá de algunos desbordes lógicos, no eran 5 millones de personas por eso, en la calle, digamos, hubo mucho más gente que en todos estos países, sin embargo, nada. hubo menos desbordes. Lo digo, no está todo perdido, y evidentemente hay cuestiones que me da la sensación al poder real no le conviene. Entonces, como no hubo muertos, empiezan a ingresar en otro tipo de análisis, me parece que no se compadece con la realidad. Y con una multitud, yo insisto en esto, bastante autogestionada, porque por más que... No hubo una convocatoria de nadie, decimos. No, y aparte autogestionada para cuidarse, Fernando, me parece. Porque el dispositivo de seguridad, bueno, está bien, no alcanzaba, nunca alcanzó, pero sin embargo, a gente que está hace horas en el obelisco, vos le decís que no van a pasar los jugadores por ahí, y probablemente uno pensaba que podía haber o destrozos o desmanes más de lo que hubo, y la verdad que, digamos, la gente se supo cuidar bastante. Estuvo muy mal organizado, Martín. Por eso, muy mal organizado, coincido con vos, pero mucha gente, la gente, claro, digo, se autogestionó bien. Mira, vamos a escuchar lo que decía. Porque en esto, obviamente, quieran o no quieran, se cuelan las internas. Vamos a escuchar lo que decía el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, cuando era entrevistado esta mañana, y le preguntaban los porqué del operativo y de lo que se realizó y del recorrido que realizaban el colectivo de los campeones. Escuchemos lo que decía. Los jugadores no los mezclemos en esto, porque nada tienen que ver. Lo del obelisco lo había hablado yo el día anterior y lo hablé ayer a las 9 de la mañana con Tapia en Ezeiza, que nosotros de ninguna manera íbamos a meternos en un lugar de esa característica donde no íbamos a poder salir con facilidad, bajo ningún punto de vista, y eso quedó muy claro, así que no fuimos nosotros.
Y la otra cosa que me preguntó. Sí, sobre la autopista 25 de mayo, porque en algún momento también hubo una comunicación de... Sí, eso alguien también lo dice. Tienen una boca inmensamente grande, que no tienen la capacidad de un dirigente de guardar esos datos, que hagan, que colaboren, coadyuven a que uno vaya tomando decisiones y soluciones para llegar a un lugar donde pudieran desplazarse y decir lo suyo. Si ustedes se fijan el tuit de este personaje, el primer tuit, lo que dice es que yo lo traiciono, así utiliza ese término, para no dejarlos festejar, pero los jugadores se estaban yendo. El que quería seguir festejando era él. No tenía mucho más para decirse eso. Y si uno... el tema del obelisco ya estaba descartado, nunca formó parte de ese tema, y el tema del 25 de mayo lo malograron al hacerlo público, al abrir la boca innecesariamente. Claro. Le pregunto la última, ¿qué quiso decir Tapia con este tuit en el que menciona y destaca la labor de Berni y de alguna manera no se refiere a nada del resto del trabajo que se hizo? Con todo respeto, Berni no participó de la planificación. La planificación lo hizo la Policía Federal y sí en consulta con la Policía de la provincia y con la Policía de la ciudad. No participó Berni de eso. Así que es un gesto alcahueteril de Tapia, nada más. Bueno, durante todo el día de hoy estuvo el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que tiene una lengua bastante filosa, pegándole por arriba y por abajo y por derecha y por izquierda a Chiqui Tapia, cuando habla el señor que tiene la boca grande. A mí me hubiera gustado ver los futbolistas en la Casa Rosa, la verdad. Me hubiera gustado verlos. A mí también, pero me da la sensación que hay, digamos, el fútbol siempre ha sido un botín muy apetecible. Por cualquier dirigente. Por cualquier gobierno y en cualquier circunstancia. Y hay que tener en cuenta que mucho antes de esta consagración, una parte del gobierno, sobre todo del albertismo y del sector que responde al actual ministro de Economía, Sergio Massa, apuntaron a una especie de golpe palaciego en contra de Chiqui Tapia a través factura que se cobró ayer. Exactamente, de la Inspección General de Justicia. General de Justicia. La IGJ. Donde está Ricardo Nissen, que es una persona que todos sabemos responde al kirchnerismo más duro, y evidentemente me da la sensación que Tapia, que es una persona... Si los futbolistas se hubieran plantado, Mariano... Está bien, pero el presidente los futbolistas me parece que estaban divididos. Es interesante, ¿no? Eso, porque digo, había división en los futbolistas, pero el principal referente de la AFA, Fernando, muy especial. Habla con el ministro de Seguridad y le niega la visita a la Casa Rosada. Empezar la fase final de la Copa del Mundo, nadie dijo nada, nadie dijo una palabra, todos lesionados, siguieron todas las competencias a días de iniciar la Copa del Mundo de Qatar, nadie dijo nada. Muy poca defensa de sus propios derechos. A mí me da la sensación que es muy difícil articular a la voluntad de 22 jugadores. Ahí quizás la voz cantante era Messi y sobre todo el presidente de la AFA. Está claro que a Messi no le cae muy simpático el albertismo o el peronismo o lo que fuese. Pero yo lo vi sin ningún tipo de inconveniente con Alejandro Sabela en el 2014, partiendo con la entonces presidenta Cristina Fernández. Era otro momento, el presidente era Julio Humberto Grondona, que tenía todo el poder. Está bien. Y aparte el gobierno nacional tenía los derechos de la televisación. Le pagaba a la AFA, por eso fueron. Entonces el presidente de la AFA... En realidad eso fue una visita que hace Cristina Fernández, entonces presidente, en el 2014, al predio de Seiza, ¿es así? Que va a saludar a los jugadores, me parece. Exactamente, después del subcampeonato. Del subcampeonato de Brasil. Vos, digamos, que se entienda, Fernando, ¿por qué decís...? No, me hubiera gustado verlo, A todos nos hubiera gustado verlos en el balcón, que no es de Alberto Fernández, sino que es de todos. Eso es lo que me hubiera gustado a mí. Los jugadores tienen todo el derecho del mundo a decidir lo que decidieron. Pero bueno, a mí me hubiera gustado verlo, reeditar lo que fue la coronación del 86, los muchachos festejando, cantando, dedicándoselo al pueblo, ofrendando la copa. Es lo que me hubiera gustado a mí. Está claro que no es ellos. De cualquier manera, si bien es un emblema, la Plaza de Mayo, de un montón de episodios históricos de la República Argentina, uno que ha estado en ese lugar, es un espacio chico. Yo le he pasado muy mal, con mucho menos gente de la que había ayer. Pero era el único espacio posible en donde se podía llegar a hacer eso. Por las cuestiones operativas de seguridad. Sí, la grieta se comió el festejo. Lamentablemente, una vez que el avión pisó Ezeiza, la grieta empezó a jugar fortísimamente y la Casa Rosada ya no es la Casa del Pueblo, la Plaza de Mayo ya no es donde se hacen las manifestaciones políticas más importantes, sino que
era para la lectura de la sociedad y de los jugadores, parte de los jugadores, por supuesto, porque no había unanimidad, y me parece que el Chiqui Tapia también ahí pulsó fuerte. La grieta entre un sector y el otro hacía que si ibas a Plaza de Mayo o a Casa Rosada estaba haciendo funcional al gobierno nacional. Claro. Yendo al Obelisco también era funcional a Juntos por el Cambio, que decía, mirá, como la selección nacional no quiere saber nada con Alberto Fernández y el kirchnerismo. La cuestión es que en el fondo el pueblo y nosotros nos perdimos la posibilidad de ver a los argentinos, a la selección argentina levantando la copa en el balcón, como pasó en el 86, donde una parte de los jugadores, el negro Enrique, no habían querido ir y no fueron y no pasó nada y está todo bien. Lo más importante es que nadie va a poder sacar rédito de esto, porque en el 78 salió campeón Argentina, luego la derrota de la guerra y los milicos se tuvieron que ir. En el 86 ganamos la copa y Alfonsín en el 87 perdió la elección de medio término. O sea, no pasa nada en la política, esto no influye, más allá de que se especule mucho, desde mi perspectiva no va a volcar la tendencia hacia un lado o hacia el otro. Sí genera climas, hay que ver quién logra interpretar mejor un clima de opinión que se empieza a olfatear de mayor optimismo, más autoestima. Y un clima que es, ya vuelvo con usted, un clima que sobre todo es muy particular y muy tenso a fin de año. Creo que esto nos ha regalado, por lo menos nos ha dado un respirito a fin de año. Me voy a hacer la primera pausa en esta redacción abierta y ya seguimos hablando sobre lo que dejó no solamente el Campeonato del Mundo, sino los festejos y bueno, las interpretaciones o las grietas que hay para mirar este fenómeno que se dio ayer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que desbordó todos los cálculos posibles. Pausa y ya venimos.